La parashá número 17, que trae por nombre Yitro, ¿cierto? Tiene un significado particular y es su excelencia o posteridad. Y meditando en esta parashá y en cada uno de los textos que incluso leímos hace un momento, tanto el Haftará como la Brit Hadashá, hubo algo que me puso así, alerta, alerta. ¿Saben qué era? Que en todos los textos, o en casi muchos de los textos, el Eterno decían, ve y dile al pueblo que haga, es decir, oigan la instrucción que tienen que ustedes realizar, oigan la instrucción que ustedes tienen que llevar. Y precisamente la parashá de nosotros empieza así, de esa forma. En Éxodo o Shemot 18, verso 1, empieza hablándonos al respecto del tema. Y dijo, oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que el Eterno había hecho con Moshe. Y es importante recordar que Yitro era un hombre que en ese momento no reconocía al Dios de Israel como su Dios, pero era un sacerdote, es decir, oficiaba, tal vez no oficiaba como de pronto uno esperaba que oficiase, pero tenía de una u otra forma una cercanía espiritual. ¿Con qué? No lo sé, pero tenía una cercanía espiritual. Y lo más particular del tema es que él oyó todas las cosas que el Eterno había hecho con Moshe. Y esto me puso a reflexionar y a meditar bastante y decir, Padre, nosotros necesitamos oír. Hemos venido hablando algunas parashá atrás con respecto al liderazgo. Y hemos venido mirando una serie de características que pues debería tener un líder. Y una de las características que debe tener un líder precisamente es esta, oír. Nosotros a veces no tenemos la capacidad para oír, sino simplemente hablamos y no oímos. Y escuchamos a algunas personas que dicen, Padre, pero es que tú no me hablas, yo no te escucho. Pero hijo, ¿cómo quieres que te escuche si es que tú no paras de hablar? ¿Por qué no paras un momento y me escuchas? No hables tanto. Algunos de los textos nos dicen que por todas las palabras nosotros tendremos que dar cuentas al Creador. Entonces es muy importante y muy bueno que veamos nosotros verdaderamente qué es lo que hablamos. Otros grandes sabios dicen que no es bueno hablar tanto, porque ellos aluden o tratan de hacer un paralelismo entre que entre tanto hables y hables y hables, va a llegar un momento donde se te van a acabar las palabras y ahí se te va a acabar la vida. Así dicen algunos de ellos, ¿cierto? Pero a través de la parashá que hemos estado llevando, hemos venido trabajando en ese concepto, el concepto del liderazgo. Y una pauta importante que vemos aquí es el liderazgo que tenía Yitro. Él no era un hombre cualquiera. Y fue tan impactante la acción de Yitro que esto no pasó desapercibido. El Eterno lo dejó registrado en la Torá. Es una de las parashá donde trae el nombre de un hombre, digámoslo así. Y no era un hombre que era muy temeroso del Eterno, inicialmente. Y lo más impactante de esto, ¿saben qué es? Que precisamente Moshe, siendo el líder que era, el que hablaba cara a cara con el Eterno, no era cualquier cosa. Era un hombre que tenía un nivel espiritual alto. Era un hombre que había subido al monte Sinaí, había recibido las tablas de la instrucción de parte del mismo Todopoderoso. Y él, a pesar de que había hecho todo eso, hizo algo que en muchas ocasiones nosotros no hacemos. ¿Y saben qué es? Oír. Oír. Y oye precisamente a su suegro. Dice el verso 1 y 2. Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que el Eterno había hecho con Moshe.
y con Israel su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Séfora, la mujer de Moshe, después de que él la vio, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Eterno de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yitro, el suegro de Moshe, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto donde estaba acampando junto al monte del Eterno. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yitro vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos con ella. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estás? El consejo de Yitro ha marcado una pauta en la historia del pueblo judío. El consejo de Yitro empezó a levantar lo que se conoce hoy en día como el Sanedrín. Hombres justos, temerosos de Hashem, que iban a ayudar a dictaminar con Moshe Rabbeinu todas las cosas que pasaban. Hay un gran comentario donde dicen que Yitro era tan espiritualmente alto que él discernía cuando veía al rostro de los otros, que era lo que había en él. Y por eso Moshe, atento a esto, escucha el consejo de su suegro y empieza a actuar viendo ¿qué? Lo que su suegro había hecho, viendo al rostro de la persona. Nuestro rostro habla muchas cosas, amados hermanos. Dicen que nuestros ojos son las ventanas del alma. Por eso cuando miras a una persona no te puedes sostener la mirada, es porque pasa algo en esa alma. Cuando ves el rostro decaído, como dice a veces la palabra, no es coincidencia, es porque algo hay ahí. Pero nosotros necesitamos escuchar la dirección del Eterno. Santiago 1, verso 19. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que el Eterno quiere. Aquel que conoce y quiere ser líder, y recordemos que el líder no es solo el que está en la cabeza de una comunidad. Usted puede ser líder en su casa, usted puede ser líder en su trabajo, en su empleo, usted puede ser líder en la sociedad, en la universidad, en el colegio, usted puede ser líder en muchas de las facetas de su vida. Para compartir la palabra de Hashem no tiene que ser usted un pastor, no tiene que ser un moré, no tiene que ser un rabino. Tiene que ser una persona que quiera estar cerca al Eterno y escucharle para servirle. Eso tiene que ser. Y Yitro, que oyó lo que el Eterno había hecho con Moshe, es el que va a buscarle a él. Pero él después observa para poder direccionar al esposo de su hija, Moshe. Sin duda alguna, amados hermanos, escuchar es una virtud que muchas personas tienen. Quiero decirles esto. Y como muy pocas personas tienen esto, de no tener esa virtud de escuchar, acarrean muchos problemas en la vida. Por el simple hecho de que nosotros no sabemos escuchar. Hay personas que tienen problemas en sus casas porque no saben escuchar. Y escuchar no es pararme al frente de la otra persona y escuchar lo que me habla. Escuchar es profundizar, analizar e interpretar lo que esa persona dice.
Nosotros a veces escuchamos por escuchar, pero nunca analizamos, nunca interpretamos lo que la persona está diciendo. Y por esas circunstancias, a veces nosotros creemos que dicen una cosa cuando verdaderamente están diciendo otra. Hay conflictos en el hogar porque el esposo o la esposa expresó algo y la otra persona lo tomó de una forma diferente. Porque no analiza, porque no interpreta. La persona quiere a veces expresar algo y el otro no le entiende lo que quiere esta persona expresar y empiezan a tener problemas. Y así nos suceden muchas cosas de nuestro diario vivir. Por eso hoy en día vemos destrucciones de matrimonios, noviazgos errados, porque el padre le dice a la chica o al chico, mira, no andes con este muchacho porque como que el muchacho no está bien. Ay, usted ya le cogió fastidio, no le sirve ninguno. Es lo que dicen. Y el esposo está en la casa y le dice, no sé, hay algún adorno. Mi amor, voy a poner, ya me va a mover usted el adorno. Pero no se da cuenta que es que va a organizar algo ahí, se le puede caer. No analizan, no piensan, no interpretan. Siempre se busca tener ¿qué? La razón. Nosotros siempre buscamos tener la razón. Y argumentamos las fallas de los demás, pero nunca miramos nuestras fallas. Siempre buscamos culpables para sentirnos libres. ¿Cierto? Y el objetivo no debería ser ese, amados hermanos. El objetivo no es centrarnos en nosotros, sino es buscar la solución que garantice la edificación del otro y la restauración de aquello que se ha derrumbado. Hacemos eso en nuestra vida. El pueblo se levantaba y atacaba a Moshe. Para esto nos trajiste, para morir acá. Pero nunca miraban y analizaban más allá. Yo no me imagino la labor de Moshe, porque la Torá lo describe y dice que día y noche estaba presto escuchándolos a todos. Y ahí es donde algunos dicen, tú tienes preferencia más con este que con este. No se dan cuenta que el problema de ese es más grande, ancho y profundo que el otro. Por eso le toma más tiempo hablar con esa persona. Yo analizaba eso. A Moshe le hacían fila de día y de noche. Muchos en la fila de pronto, ¿pero qué? ¿Hasta cuándo? Apúrale. ¿Cierto? No faltan los otros que están al final y dicen, no, qué pereza, yo me voy. Esos son siempre así lo mismo. No cambian. Uy, no. ¿Verdad? Eso sucede. Pero ¿saben qué pasa, amados hermanos? Nosotros no analizamos. Dicen los sabios que todos ellos conocían la problemática que tenía Moshe. Moshe conocía y sabía que necesitaba ayuda. Los príncipes o las cabezas de las tribus veían a Moshe y sabían que necesitaba ayuda. El pueblo que estaba alrededor de él veía y sabía que necesitaba ayuda. Pero ¿por qué ninguno habló? Porque Moshe tal vez de pronto pensaba y decía, uy padre, pero yo cómo voy a pedir ayuda si tú, Hashem, me has dado esta responsabilidad a mí y entonces yo tal vez quedo como si no pudiese verdaderamente cumplirla delante de ti. Los príncipes también no hablaron, ¿por qué? No, si nosotros hablamos y decimos, Moshe, queremos ayudarte, pueda que Moshe de pronto nos diga, no. ¿Ustedes ya quieren mirar cómo sacan tajada en el asunto? ¿O se quieren levantar sobre mí? ¿O alguna otra cosa así? Pueda que de pronto ellos pensaron eso. El pueblo tal vez, pues sí, no, está duro, le ha tocado difícil y todo, pero bueno, él verá. Él es el líder, ¿verdad?
El Señor lo llamó entonces, nosotros, y tuvo que llegar un Yitro que simplemente observó y oyó. Y hizo lo que ninguno de los que estaban ahí quiso hacer. ¿Saben por qué? Porque tenemos nosotros la concepción de que nosotros somos solo destructores. ¿Cómo se llama la parashá de hoy? Yitro. Nosotros deberíamos intentar ser como Yitro, quien dio un consejo con dirección divina. Un hombre que no conocía del Eterno, pero que dice el pueblo de Israel, no solo la sabiduría viene de Israel, y el gran ejemplo es este varón, Yitro, donde Hashem lo utilizó para hablar con sabiduría a todo el pueblo y ordenar lo que hasta el día de hoy está ordenado por consejo de Yitro. Y el pueblo dice esto, no solo la sabiduría viene del pueblo de Israel. Es decir, que no solo el espíritu de Hashem está ahí. Ojo, no estoy diciendo que no esté en ellos, que uno no deba escuchar, no se debe escuchar. Pero no debemos idolatrar. Necesitamos aprender a escuchar para poder discernir el espíritu del Eterno. ¿Qué más dice? Moshe, deberíamos ser nosotros como Moshe. ¿Por qué? Quien sabía escuchar y ser dirigido por el Espíritu del Eterno. Por eso no le fue difícil aceptar el mensaje de Yitro. Había podido palpar que Hashem estaba en el asunto. A veces nosotros recibimos consejos de personas que no conocen del Eterno y los cuestionamos, ¿sí? Pero a veces hay consejos que tienen lógica y que nosotros debemos hacer, como bien dice los emisarios del Mesías, toma lo bueno y desecha lo que no está tan bueno. O sea, analiza, piensa si verdaderamente ese consejo es correcto o no. Si verdaderamente está bien enfocado. Nosotros deberíamos ser como Aarón. Esto casi no se ve. Quien buscaba la paz y la unidad en medio del conflicto. Levantaron el becerro de oro. Una parte del pueblo, algunos dicen que entre ellos egipcios que salieron valga la redundancia, de Egipto y demás, extranjeros y demás, se levantaron. Vamos a hacer un becerro de oro. O nos ayudas o, ¿cierto? Y otros no, vamos a coger y vamos a acabar con esos que quieren hacer eso. ¿Y Aarón qué hizo? Empezó a ¿qué? A mediar. En la mitad se puso. Nadie quiere ponerse en la mitad. Hoy en día muchos se quieren poner o a un extremo o al otro. En el medio no. Es más fácil hacerle barra al A o al B que ayudar al C. No, y no es que yo de pronto soy mártir. Ya no me quiere ni A ni B. Entonces mejor miremos donde el sol o donde el árbol dé más sombra. Ahí me voy a hacer. Y apagámosle barra. ¿Cierto? Nosotros deberíamos ser como Pinjas o Fines. ¿Cómo fue Pinjas o Fines? Determinante y constante. En un momento determinado, ¿con qué? Con el fin de evitar la destrucción. Él fue determinante. No pensó en ese momento. Vio lo que estaba haciendo. Escuchó que no estaba bien y actuó. Determinante. Nosotros deberíamos ser así. Determinantes. Determinantes para lograr la reconciliación absoluta o la unión en medio de la división causada. Y a veces no lo hacemos. Por eso me puse a analizar y yo dije, Padre, ¿qué hablo? Hashem, dime, ¿qué me estás hablando a mí? Y esta semana me empezó a hablar haciendo que escuchara a todos los demás. Y entendí eso.
El buen líder tiene que tener la capacidad de escuchar, pero también tiene que tener la capacidad de tratar de mediar, pero también tiene que tener la capacidad de actuar. Y el actuar en muchas ocasiones no es como a veces los otros quieren. Pinjas pasó por delante de Moshe, de Josué y tal vez de muchos de los hombres de renombre en aquel tiempo. Y el Eterno le dijo, sobre ti va a estar el Shalom, mi pacto de paz te doy a ti. Pinjas, Fines, por la acción que tú tuviste. Y por eso, amados hermanos, vamos a mirar eso. La virtud de saber escuchar. La virtud de saber escuchar. Si queremos ser líderes y liderar en la área que usted quiera, su casa, etcétera, todos esos, necesitamos volvernos virtuosos para escuchar. Número 1, para saber escuchar es necesario saber preguntar. Para saber escuchar es necesario saber preguntar. En ocasiones solo escuchamos, pero no preguntamos. Y esta acción de no preguntar evita la apertura en el corazón de la otra persona. Y esta razón no permite, y por esta razón no se permite que se conozca verdaderamente la circunstancia que está viviendo o la circunstancia que está agobiando ese corazón. Yitro fue al encuentro de Moshe. ¿Y saben cuál fue su primera pregunta? ¿Cómo estás? Entonces le preguntas eso a tu hermano cuando te encuentras con él. Hermano, ¿cómo estás? A tu esposo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? A la esposa, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te fue? A los hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Tú preguntas eso. Esa pregunta causa en la persona una apertura que permitirá que conozcamos de una u otra forma la necesidad con la que viene, exteriorizando el panorama al que ha estado expuesto, llevándolo a que nuestra acción forje en él el crecimiento de la fe. Y la fe viene por el oír. Con un tan solo, ¿cómo estás? Romanos 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra del Mesías. Hay un ejemplo que el Mesías nos da de esto. Y es bueno que usted lo ponga en práctica en todas las áreas de su vida. Casa, trabajo, ámbito social, etcétera. Muchas áreas de su vida pueden empezar a desencadenar a que otras personas sean libres con tan solo una pregunta. Y Yeshua lo hizo. Juan 5, 1 al 9. Juan 5, 1 al 9. Me ayudas con ese texto. Juan 5, verso 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Yeshua lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Yeshua le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de Shabbat aquel día. El paralítico de Betesda era un hombre que de tiempo en tiempo estaba a la orilla de ese estanque. Y la característica del estanque es que en un tiempo determinado, no se sabe en cuál, los ángeles, dice el texto, descendían y movían las aguas. Y el primero que se introduciera en las aguas era sano, de todo lo que tuviera. Ahí no especifica que eran unas cosas particulares, no, de todo, ¿cierto? Y Yeshua iba caminando por ahí. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo ve. Y después, de una u otra forma, le hace la pregunta para saber cómo está él, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo estás? ¿Estás enfermo? ¿Quieres ser sano? ¿Verdad? ¿Y qué sucede después de esto? Con una sola pregunta, él empieza a expresarle el problema o la enfermedad que lo aquejaba. Paso a seguir. Yeshua le dice, toma tu lecho y anda, vete. ¿Qué hizo él? ¿Escuchó? Hay muchas áreas de nuestra vida que tal vez están enfermas y están postradas. No nos hacen caminar correctamente. Y tal vez nosotros a veces no reconocemos que estamos enfermos. Y como no reconocemos que estamos enfermos, no necesitamos ser sanos. Y si en medio de nosotros, que somos líderes y que podemos llevar una palabra de aliento, no sabemos escuchar y no sabemos preguntar, no podremos liberar. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay un refrán que dice, es que hablamos para pensar y no pensamos para hablar. Sí, eso se ve mucho hoy en día. Segundo punto, debemos aprender a escuchar bien. Importante esto. Debemos aprender a escuchar bien. Ustedes han visto esos juegos que a veces hacen grupales y sientan a las personas uno detrás del otro, del otro, del otro, del otro, así. Y entonces el que dirige aquí le dice al otro un alimento, a ver, le dice al otro manzanas y peras, ¿cierto? El teléfono roto. Y el otro le dice al otro manzanas y peras, así, van como tres bien. Por allá el cuarto en cinco, el despistado, manzanas y espera. Y el otro, manzanas y espera. Y el otro, que se quede ahí espera. Y así, ¿verdad? ¿Saben por qué? Y mañana espera y así. Porque debemos nosotros aprender a escuchar. Nosotros debemos aprender a escuchar. No se trata solo de aprender a escuchar, se trata también de escuchar bien. Ya que los corazones pueden ser engañados y podemos sacar conclusiones apresuradas o erradas, emitiendo opiniones, juzgando o dar consejos erróneos, porque escuchamos y creemos que lo que se dice es para nosotros o el mensaje dirigido es a una persona específica. Eso es un grave error, gravísimo. Por eso Hashem dice, vamos a levantar jueces que escuchen las dos partes,
porque hay muchos teléfonos rotos. Si tú vas a dar un consejo a alguien, escucha siempre las dos partes, sé sabio. Y si escuchas algo y no te cuadra, pregunta de nuevo. Y si piensas que eso te está golpeando a ti, o como dicen coloquialmente a veces, me están echando el indirectazo, pregunta verdaderamente si eso es para ti. ¿Cuál es la razón de esa circunstancia? Ahí vas a poder tener un discernimiento verdadero. Porque nosotros no aprendemos a escuchar bien. Simplemente escuchamos. Y ese es un problema. Leyendo la porción de la parashá hubo algo que me impactó. No lo había visto así en la versión que lo leyeron. Y decía el eterno Moshe, habla Moshe, dile al pueblo que no se desalineen. O sea que el pueblo estaba formado en una línea recta, como el teléfono roto. Y el Eterno le decía a Moshe que no se desalineen, que no se asomen, que no salgan a un ladito así como... No. Porque indefectiblemente morirán. O sea, le está diciendo el Eterno a Moshe, diles que escuchen bien la instrucción para que después no tengan la circunstancia o el resultado que no quieren. Y digan, pero Señor, tú no me dijiste. Pero hijo, ¿cómo que no me dijiste y les estoy diciendo? Pónganse firmes, derechos. Uno en uno. Y ese ejemplo lo tomó Moshe. Alineaba al pueblo uno en uno. No porque no quisiera escuchar al que está detrás, no. Sino porque cada uno es importante y merece su espacio. No merece ser invadido por el otro. Así que cuando tú vayas a escuchar a una persona, escucha bien. Préstale la atención, míralo al rostro. Que tu enfoque sea esa persona, que ella sienta que verdaderamente lo estás escuchando. Que no, tú no estás, sí. Ah, bueno, listo, bien, chévere. Que, sí, uy, no. ¿Me entiendes? Por eso se prestan muchos malos entendidos. Yitro estaba viendo todo eso. Moshe, tú te vas a desgastar. Todo el mundo. Y tú tienes que estar ahí concentrado atendiendo a la persona. Algunos sabios dicen que Yitro era algo muy parecido a como si leyese la mano. Miraba la doble cara de la persona. De ahí es donde sale esa costumbre de las personas que practican la brujería y todo eso y leen la mano. Dicen que Yitro lo miraba así, miraba la doble cara de la persona. Por eso le da un consejo tan certero a Moshe. Y Moshe vio que era del Eterno. Le dijo, Moshe, hay muchos que te juegan a doble cara. Escoge muy bien, porque hay muchos que te juegan a doble cara. Hoy en día hay muchas personas que juegan a doble cara. La transparencia no está en sus corazones. Por eso los malos testimonios se han levantado cada vez más. Por eso las personas no creen en la palabra del Eterno, le echan la culpa a Hashem, porque piensan que él tiene la misma cara que tiene el hombre, la cara de la mentira, del engaño. Por eso verdaderamente nacer de nuevo es un cliché dentro de las iglesias. Y ellos siguen jugando al que peca y reza empata. Y no debería ser así. Por eso algunos te dicen una cosa, es blanco. Y tú resultas como el teléfono roto. Otro le dice, oiga, me dijeron que era negro. Y tú, pero ¿cómo así si me dijeron que era blanco?
Yo con esto quiero llevarlos, amados hermanos, a que todos ustedes puedan comprender que en nuestra vida todos somos líderes, directa o indirectamente, y que necesitamos escuchar, pero escuchar correctamente, con el discernimiento que Hashem da. El mundo allá afuera escucha lo que quiere escuchar. Se deja llevar como las olas del mar. Pero el Todopoderoso Israel dice, Shema, escucha y actúa correctamente. Lucas 24, 13 al 35. Yeshua nos muestra esa realidad de no escuchar bien. Y cómo esa acción evita en circunstancias que veamos correctamente en el momento de dar un consejo o emitir un juicio. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua Nazareno. Él fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este pasaje es bien diciente. 2 hombres que compartían con Yeshua, él sale a su encuentro y empieza a hablarles. Oigan, cuando usted le habla a alguien por teléfono, no reconoce su voz para saber que es su mamá, su papá, su hermano, etcétera, etcétera. Sí, ¿cierto? Y entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué estaban escuchando? A veces nos pasa así, amados hermanos. No escuchamos al Eterno, no escuchamos las circunstancias y las cosas que están alrededor de nosotros, porque nosotros mismos sesgamos correctamente el escuchar. Y solo cuando verdaderamente se abre el panorama y se muestra como Yeshua, lo reconocimos cuando partió el pan.
Cuando se levantó, porque para repartir el pan en el Shabbat uno se pone de pie, no es sentado. Se pone de pie y hace su bendición. Claro, yo me imagino que lo vieron al rostro. ¡Ay! Estábamos con él y no lo habíamos visto. Cuando nosotros carecemos de tener discernimiento del Espíritu del Eterno, vemos las cosas que no son como si fuesen. Por eso nunca des nada por sentado en tu vida. Siempre pregunta. Es más ignorante aquel que no pregunta que el que verdaderamente pregunta. Porque el que pregunta, aunque para muchos otros la pregunta sea ilógica, para él va a tener la claridad de poderse conducir y ir correctamente. Y a veces en nuestra vida, por los temores, la vergüenza y todo lo demás, no preguntamos. Moshe no le estaba preguntando nada al Eterno, pero el Eterno le permitió que Yitro viera todas estas cosas. Estos varones no le estaban preguntando nada a Yeshua. Estaban angustiados, tristes y todo lo demás. Pero al final del resultado, él tenía la respuesta de todo eso, estaba ahí al lado de ellos. ¿Y no lo vieron por qué? Porque su discernimiento y su acción no estaba acorde. 3. Desarrollar la virtud de escuchar. Es importante. Si usted quiere darle un consejo a alguien, un consejo del Eterno y no palabrería suya, pues con todo respeto, ¿no? No palabrería suya ni que se me pareció que es que tenía que decirle XY, no. Si usted quiere verdaderamente dar un consejo de parte del Eterno, no decir, esto te dice el Eterno, no, eso no. Sino que tú puedes decirle, a mí me parece que el Todopoderoso tiene esto para ti, no sé si eso sea así. O tú puedes hablar con alguien y ese alguien puede decirte, me estás confirmando las cosas. Mira, me acabo de acordar de algo. Hace muchos años no nos veíamos con una persona muy querida. Y nos fuimos hablando los dos. Hablamos por mucho tiempo. Y empezamos a compartir de la palabra, a hablar de la Torah, de la palabra. Y yo empecé a contarle, mira, bendito el Eterno, ha pasado esto, esto y esto y esto. Y la persona me prestaba atención y decía, sí. Y llegó un momento otro y me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije, sí, claro. Lo que tú me estás diciendo es la confirmación de lo que el Eterno había puesto en mi corazón y yo no sabía si era de él. Eso que tú me estás diciendo, yo lo he sentido en mi corazón hace mucho tiempo atrás. Yo no tenía ni idea. Hace mucho tiempo no me veía con esa persona. Yo creo que años. Y yo no lo sabía. Esto no es para yo salir y ser famoso, ¿no? Sino no lo sabía en qué sentido. En que el Eterno puede usarte a ti así para confirmarle a la otra persona algo que tal vez no entiende. Por eso necesitamos desarrollar la virtud de escuchar. Cuando la persona desarrolla la virtud de escuchar, trata de ponerse en el lugar del otro y trata de entender realmente qué está pensando y sintiendo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué los llevó a estar en esa posición? Hazte esa pregunta tú cuando estés en esas charlas. ¿Quién es esta persona con la que estoy hablando? ¿De dónde viene? ¿Qué ha experimentado en su vida? ¿Por qué está así? Muchos de nosotros a veces entendemos o creemos que entendemos por la circunstancia o la situación que está pasando el otro, pero ¿saben algo? No conocemos el panorama porque no preguntamos y erramos cuando hablamos deliberadamente o cuando escuchamos muy fragmentadas las cosas. Mira todo el panorama, pregunta todo el panorama, todo.
hasta el más pequeño detalle es importante para que tú puedas verdaderamente clamar a Hashem y decirle, Padre, dame una palabra contundente, que seas tú, hablándome a través de tu palabra esto. Hillel, este es uno de los grandes personajes de la Torah oral, está Hillel y Shammai, y Hillel expresó esto con la máxima, no juzgues a tu amigo hasta que haya estado en su lugar. Ponte en el lugar del otro, tanto de allá como acá, y mira todas las cosas. Porque por eso hay muchos malentendidos en nuestro diario vivir. No comprendemos las circunstancias y las situaciones. No entendemos verdaderamente lo que el Todopoderoso quiere hablarnos. Y por eso esta parashá trae este texto supremamente importante. Y la encontramos en Éxodo 19, verso 8. Los invito a que vayan a ese texto, porque después de que ya sabemos cómo tenemos que escuchar y sabemos cómo tenemos que dirigirnos para poder entender verdaderamente, ahora sí vamos a entender un poco más esto. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moshe refirió al Eterno las palabras del pueblo. Esto es, en hebreo es Naaseh benishma, haremos y obedeceremos. ¿Usted nunca se preguntó por qué el pueblo contestó así? Hay un cuento que dice que el Eterno quería entregar la Torá. Se la acercó a las naciones y asumen a las naciones como todos aquellos que han sido paganos. Se la quiso entregar a Esaú, ¿cierto? Y demás, ¿qué condición tenía Esaú? ¿Recuerdan? ¿Era qué? ¿Qué le gustaba hacer a Esaú? La caza. Entonces Esaú dijo, Hashem, pero no voy a poder matar, porque es que en las 10 palabras me dice no matarás y a mí me gusta matar. Entonces yo no quiero esa Torá para mí. Se la presentó a otro. ¿A quién cree que se la presentó? A Ismael, muy bien. ¿Y qué característica tenía Ismael? Fiero para la guerra, ¿cierto? Y le dijo, mira esta Torá, pero Señor, en ella me habla que tengo que vivir en paz. No, a mí me gusta salir a combatir, esto no me gusta a mí. No, gracias. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Y al final se la entregó al pueblo y el pueblo aprendió ¿a qué? A escuchar. Por eso ellos dijeron, Naaseh benishma. Haremos y escucharemos. O obedeceremos. El benishma ha sido interpretado como escucharemos, que nos habla de una acción, no solo de prestar oído, sino de actuar como se declara en la oración del Shema, ¿cierto? ¿Escuchando qué? O dando qué? Una acción, denota acción. Así que tú no solo oyas, no debes solo oír, actúa, mi amor. Mi querido hermano, muévete. No solo escuches, sino muévete. ¿Qué más denota este contexto? De benishma, obedeceremos. ¿Qué obedeceremos? Las órdenes dadas hasta el momento y las futuras, generando una verdadera transformación del dicho y el hecho. ¿Han escuchado esa frase que dicen, papito, vaya del dicho al hecho? Está hablando muy lindo, muy hermoso, pero yo no le veo nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Habla muy lindo, pero muévase. Dé el fruto. Escuche muy bien, amado hermano, para que verdaderamente dé un consejo sabio y la persona empiece a dar fruto. En este tiempo que pasó la festividad de
Tu Bishvat, el año de los árboles. Y yo analizaba y pensaba dentro de la festividad. Y hubo algo que me puso a pensar mucho. Llegó el momento de tomar los higos y bendecir por los higos. Y ahí se me vino a mi mente el tiempo cuando Yeshua pasó por ahí y encontró un ¿qué? Una higuera. Y le dijo a la higuera, no tienes fruto, sécate, ¿cierto? Es decir, que hay árboles que pueden dar fruto, pero no quieren. Y en algún momento el Mesías los tiene que secar. Mira las almas de esas personas, mira sus rostros. Vas a ver personas que están secas en el espíritu, porque no quieren dar frutos. Y en esta ocasión es una de aquellas donde el Mesías le dice a este árbol, sécate, pudiendo dar fruto. Y no quiso. Como no quiso, sécate. Benishma también nos habla, o ha sido interpretado como comprenderemos. Comprenderemos para que no nos suceda lo que pasó en la Torre de Babel, que cada uno con su propia idea o pensamiento o filosofía de las cosas o doctrinas no quiso relacionarse con los demás debido a sus múltiples inclinaciones y dialectos o corrientes. Hay muchos en el pueblo así, construyen su Torre de Babel. Son esas personas que cada uno cree en su propia filosofía. Yo creo en la palabra del Señor a mi modo. Hashem dice que es el Shabbat. Yo creo en el Shabbat a mi acomodo. Son muy lindos los mandamientos, pero yo los hago como yo entienda. El Shabbat es lindo, pero yo lo hago como a mí me parece. No, Hashem no hace las cosas para que a ti te parezcan. Haz las cosas. Nace benishma. Haz las cosas. No a tu parecer, a lo que el Eterno diga en su palabra, hazlas. Por eso a veces tenemos esos resultados. Las personas a veces tienen esos resultados en sus vidas porque quieren generar su propia filosofía, su propio pensamiento. ¿Saben ustedes por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque cada uno ha querido levantar su filosofía, su pensamiento, lo que le parece. Y entonces el pueblo dice, no, nosotros no vamos a hacer ni como Esaú, ni como Esab, ni como este, ni como el otro, vamos a hacer como tú dices, Nashe Benishma. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y listo. ¿Cierto? Otro concepto interpretando el Benishma. Reflexionaremos para ser guiados hacia los deseos divinos, alejándonos de los deseos carnales y frívolos. Reflexiona en tu vida. Si tú vas a dar un consejo, sé guiado por Hashem y reflexiona para que puedas conducir a esa persona hacia los deseos divinos y aléjalos de la carnalidad y las cosas frívolas. Y si eres tú, escucha a Hashem y aléjate de estas cosas. La intención de estas 4 interpretaciones es darnos a entender que cada uno de nosotros tiene unas capacidades diferentes. Capacidades diferentes para comprender, para poder actuar. Y en muchas ocasiones de ellas, yo creo que muchos de nosotros nos vemos identificados como los hijos que se relatan en los tiempos de Pesaj. Ahí están. Ahí están. ¿Y cuáles son esos? Dirán unos, yo no sé cuáles son esos hijos de Pesaj.
Te invito a Pesaj, número 1. Y número 2, vamos a recordarlos para que puedas ver. Tal vez a veces nos encontramos identificados ahí, porque nosotros no escuchamos bien. Uno es sabio. Otro hijo es malvado. Uno es simple. A donde va Vicente va la gente, dicen, ¿cierto? Y uno no sabe cómo preguntar. Ay, no. Ay, no. Qué oso. Eso es lo que pasa. En pocas palabras, haremos y obedeceremos, dijo el pueblo. Y esa connotación de haremos y obedeceremos tiene algo muy particular. Moshe dijo, esta promesa, la que estamos haciendo hoy, son los que están aquí y con los que no están. Es importante que aprendamos a escuchar, que le pidamos al Eterno el discernimiento para escuchar correctamente, para poder nosotros dar un consejo sabio y para nosotros también tener un corazón humilde y poderlo recibir. A ver que a veces con un tan solo par de preguntas podemos desnudar el corazón de una persona y verdaderamente podemos llegar a causar un cambio real en esa persona. Pero que cuando la persona se encierra, no va a pasar absolutamente nada. Porque va a seguir viviendo con sus mismos males. Solo que va a tener curas momentáneas. Eso es como cuando una persona sufre una herida y tú simplemente la limpias por fuera y le pones la gasa, pero no le aplicas un medicamento. Y por dentro su piel o su carne se está pudriendo. Y al final del resultado, cuando abres y ves todo, ves que definitivamente era la apariencia momentánea y por dentro estaba la pudrición y el daño. Por eso Hashem dice, esto lo estoy haciendo con ustedes hoy aquí y con los que no están. Escuchen. Escuchen correctamente. No den nada por sentado. Pregunten. Y aprendan a escuchar con virtud para que puedan direccionar verdaderamente bien. Padre, abre nuestros oídos para que escuchemos tu dirección. Permite que nosotros también a veces seamos humildes como Moshe Rabbeinu fue humilde delante de Yitro, Padre. Y escuchó ese consejo que sirvió para transformar no solo su vida, sino a todo un pueblo hasta el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos escuchar, ser escuchados y enséñanos también a aprender, a preguntar con discernimiento, para que verdaderamente tú obres la acción de salvación como el Mesías Yeshua obró salvación a muchos, por los cuales con tan solo una pregunta se abrieron para ver tu gloria. El Mesías habló a los ciegos, a los paralíticos, a los endemoniados, a los leprosos. Padre, y tú obraste una acción poderosa porque fue tu palabra la que estas personas escucharon y fue la acción poderosa la que restauró esas almas perdidas. Que nosotros hagamos esa acción, Padre, y que con humildad aprendamos los unos para con los otros. Que verdaderamente escuchemos. Ayúdanos a no vivir pensando, teniendo todo por sentado. Ayúdanos a que nosotros no tomemos las cosas a título personal, sino que veamos, Padre, cada día más
cómo podemos tener el discernimiento para no equivocarnos y errar, sino que cada día obremos una acción correcta y que todos podamos decir delante de ti, Naaseh benishma, haremos y obedeceremos, que siempre hagamos y obedezcamos sin cuestionarte a ti, Padre. Amén